Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español. Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Lisboa, no es Granada, no es Lepanto y tampoco es la isla de San Miguel. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque hoy, día de Navidad, Papá Noel, Santa Claus o Istocast os ha traído como regalo este programa en el que vamos a hablar de don Álvaro de Bazán y Guzmán, también conocido como el Marqués de Santa Cruz, el primer Marqués de Santa Cruz. Y pues bueno, ya sabéis que hemos hablado hace bien poquito de precisamente de este personaje, porque hablamos de la batalla de la isla de San Miguel y de la campaña, la primera campaña de las Islas Terceiras, concretamente en el podcast 150. Y bueno, ya os dijimos que algo estábamos tramando, pues lo que estábamos tramando es lo que vamos a hablar ahora. Y para hablar precisamente de este personaje, pues tenemos aquí a Agustín Ramón Rodríguez González, que es doctor en Historia. Me había corregido offline, sí lo habíamos dicho en otros programas, pero yo aquí lo tenía mal apuntado de nuevo. ¿Qué tal, Agustín? Iba a llamar Ramón, pero bueno, Agustín, todo el mundo te conoce por Agustín. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, ya sabéis que Agustín, es académico de la Real Academia de la Historia. O sea que estamos aquí hablando de un peso pesado. Es además, ha sido profesor de instituto y profesor adjunto de historia en el CEU. Tiene, yo creo que este dato lo tengo ya desfasado. 32 libros publicados. Creo que esto está ya volatilizado. Yo creo que debes andar por los 35, los 36, por ahí anda. Y si no, estás a punto de llegar a esas cifras. Estoy corrigiendo pruebas del 36. Del 36, por eso. O sea, y bueno, innumerables artículos en la revista Naval, en fin, hay un montón de colaboraciones. Yo qué sé, por decir alguno que os suene a vosotros, bueno, ya hemos hablado de alguno de ellos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos aquí Drake la Invencible, Mitos desvelados, Isaac Peral, Historia de una frustración, tiene otro de las galeras españolas, y el tremendo éxito que tuvo de Victorias por mar de los españoles. Y luego, otras victorias por mar de los españoles también. Yo no sé por qué edición irá ya, porque ha cambiado hasta de editorial ese libro, el de Victorias por mar de los españoles. O sea, ahora creo que está en edad, ¿no? O sea, una locura. En fin. Bueno, uno tiene que aprovechar las oportunidades donde surgen. Y aquello tuvo su filón. Tienes uno sobre la batalla de Lepanto, la batalla que salvó Europa. En fin, tienes un montón de pioneros españoles de submarino. Está especializado. Como veis, es una persona que está especializada. Yo siempre que me toca presentarlo, pues lo presento como una eminencia en la historia naval española. Y creo que no me equivoco para nada. Y está aquí, entre otras cosas, porque acaba de publicar hace un par de meses, ¿no? Y acaba de publicar una biografía sobre Álvaro de Bazán, capitán general del Mar Océano. Y claro, como íbamos a tratar las terceiras, dije yo, uní puntos, dije, mira, como vamos a tratar terceiras y vamos a tratar Álvaro de Bazán, los vamos a hacer seguido. Y entonces una cosa se va a complementar con la otra. Así que, por un lado, hemos tratado monográficamente esa campaña, y por otro lado, con Antonio Luis Gómez Beltrán, y vamos a tratar la biografía específicamente pues con Agustín Rodríguez González. Pues a mí me animó a escribir la biografía de este hombre, en que se dice normalmente que nadie es profeta en su tierra, y es verdad, pero en España ya
es una cosa que suele ser no solamente verdad, sino hasta trágico. Y me llamó la atención que probablemente el más grande marino español que ha recogido la historia, y desde luego invicto en toda su carrera, no tuviera una biografía actualizada, lo cual me llamaba mucho la atención. O había tenido alguna, pero de muy escasa distribución. La última que encontré fue de 1943, nada menos. Y no es que tampoco fuera una gran cosa. Y entonces me llamó la atención de acercarme a la figura de este hombre, porque curiosamente aparece prácticamente en cualquier manual de historia un poco serio, pero nadie se había molestado en seguir un poco su trayectoria vital y sobre todo en valorarlo adecuadamente. A mí lo que me llamó mucho la atención de este hombre fue el que normalmente los seres humanos destacamos en una cosa o dos. En otras dos o tres pues nos defendemos como podemos, y en otras dos o tres pues en fin, dejamos que desear. Lo sorprendente que me encontré al analizar la figura de don Álvaro es que este hombre realmente alcanzó la excelencia en cosas, en principio, hasta contradictorias en el carácter de una misma persona. Quiero decir, ha habido muchos generales y marinos que han sido excelentes estrategas, pero como tácticos dejaban que desear, o al revés, eran excelentes tácticos, pero como estrategas, o eran muy buenos logísticos, o no lo eran, o eran buenos armando determinadas unidades, pero dejaban que desear en otras, ¿no? Lo sorprendente es que Bazán es un hombre tremendamente completo que alcanza la excelencia prácticamente en todo lo que tocó. Que no solamente es polivalente, sino que además es excelente bueno en todo lo que toca. Muy bueno. Y porque es eso de decir, bueno, que un almirante de aquella época ganara batallas con galeones, pues está bien. Pero que la supiera ganar igualmente con galeras, que era un barco completamente distinto, con unas especificaciones completamente distintas, unas tácticas, que fuera a ganar a enemigos tan distintos como franceses, ingleses, o corsarios berberijos o otomanos, también muy raro. Que destacara al mando táctico y que fuera buen estratega, que fuera buen jefe y buen asesor, que además demostrara valor personal, que supiera de logística y que encima trataba bien a la gente. O sea, a sus subordinados se preocupaba por ellos. Todos sabemos que en la historia militar ha habido enormes generales y marinos, enormes, pero que solían despreocuparse bastante de la carne de cañón que estaba a sus órdenes. Y curiosamente con Bazán no pasa eso. Es una cosa realmente sorprendente. Y que además, y eso ya es, que por ejemplo, cualquiera que sepa de operaciones navales sabe que es muy distinto las capacidades que se requieren para un combate naval entre buques y para una operación anfibia. Y con frecuencia los que valen para una cosa no valen para otra. Bueno, Bazán destacó en operaciones anfibias y en combates navales. Y ya, por último, y es ya algo increíble, Bazán se preocupó del diseño y de la construcción de los buques, porque de hecho construyó buques a su costa e intervino en toda la evolución, la enorme evolución de los barcos de guerra del siglo XVI. Pero no hagamos spoiler porque eso lo vamos a hablar después. Vamos a hablar después. No, pero me refiero a que efectivamente es un personaje asombrosamente completo en montones de aspectos que en otros personajes, digamos, más conocidos y más famosos, quedaron completamente inéditos. Uh-huh. Y vamos a decir las cosas que tenemos que decir habitualmente en cada programa, pues que nos podéis encontrar en todas las redes sociales, en Istocast, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest. Que nuestra página web es istocast.com, nuestro correo electrónico es info@istocast.com, que en la propia página web nos podéis dejar audios y que bueno, podéis haceros con las camisetas de Istocast en duckbelly.com.
Bueno, vamos a mandar un saludo a los oyentes que nos oyen desde Turquía, desde Inglaterra y desde Francia, por los motivos que después vamos a explicar. Podéis escucharnos a través de la app de Istocast para Android. Lo podéis hacer también, si no tenéis Android, pues por la aplicación de la app de iVoox. Y si queréis ayudarnos, pues oye, dejadnos un comentario, un 5 estrellas, un me gusta en iTunes, en iVoox, en fin, todo eso. Y si queréis realmente pues apoyarnos ahí de manera económica, pues ya sabéis, tenéis en vuestra mano pues hacer un mecenas de Istocast a través de Patreon. O haceros, pues eso, también mecenas, apuntaros a las suscripciones para fans en iVoox, donde, bueno, podréis acceder a esos audios extras que estamos realizando cada mes. Bueno, si te parece, vamos a meternos en el origen familiar, porque el origen familiar es de lo más apasionante de este señor. O sea, es que viene de una saga de marinos y luego, además, dices... ¿Qué hacían unos tíos que probablemente procedían de Navarra, del Valle del Baztán? Que es que yo estaba en ese valle y ves el escudo, ¿no? Y es que es el ajedrezado ese. Yo creo que es bastante obvio que viene de ahí y el apellido es el topónimo, no tiene más, ¿no? Tiene toda la pinta. Pero vamos, en cualquier caso, lo que quería decir es ¿ese indicio es real? ¿Puede ser real o no? Bueno, todos sabemos que en la historia hay una etapa oscura, que es sobre todo la Alta Edad Media, donde es muy difícil, por falta de documentación, distinguir la realidad de la leyenda. Pero la verdad es que todo encaja razonablemente bien. El que estos señores fueran señores del Baztán y que de ahí derivara el apellido Bazán, pues es muy comprensible. El escudo ajedrezado en casillas, además negras y blancas, pues también era común porque, siendo el ajedrez un sucedáneo de la guerra real, pues era un motivo muy normal en gente que se hubiera destacado por hechos militares. Los mismos duques de Alba también tenían un escudo ajedrezado, solo que las casillas, en vez de ser negras, eran azul, clarito, eran azul. Y que esta gente, independientemente, hay otro posible origen, que dicen que si rescataron, uno de sus antepasados rescató a un rey de Navarra en sus luchas con Francia y tal. Bueno, eso puede ser más dudoso. Y desde entonces, esta gente, que sin ser gran nobleza, pues se especializó en prestar servicios, una rama de familia al reino de Aragón y otra al reino de Castilla, pues como medio de ganarse la vida y como medio de encumbrarse, porque la verdad, el Valle de Baztán es precioso, pero tenía pocas perspectivas de mejora, sí. Y de avance y de enriquecimiento. Y así se suceden generaciones de esta gente, y es justo después de varios siglos de servicios a la corona de Castilla, en este caso, pues resulta que por fin a los Bazán se les presenta una oportunidad y la saben aprovechar. Uh-huh. No sé si es con los... creo que es el abuelo que trabaja con los Reyes Católicos, incluso. Sí. Después de prestar servicios de armas a los Reyes de Castilla, hay un primer Álvaro que presta servicio a los Reyes Católicos y que está en la conquista de Granada, uh-huh. En concreto la de Baza y tal. Y por eso obtiene toda una serie de recompensas, territorios y tal. Pero lo curioso es su hijo, que con una visión sorprendentemente flexible y moderna, la guerra de Granada ya ha terminado la reconquista, entonces se encuentra con que los servicios de toda esta estirpe de caballeros, de coraza y lanza ya no tiene demasiado sentido, porque España ahora carece de fronteras militares terrestres, y entonces recapacita y dice: 1492 es el fin de la reconquista, el comienzo de América. Y curiosamente,
saca dos conclusiones. Primero, que a América no le interesa demasiado, y segundo, que en cualquier caso las fronteras militares de España Es el mar. ya no son terrestres, sino que están en ultramar. Claro. Y que ahora la gran oportunidad para ellos, si quieren ascender socialmente y obtener recompensas del rey, ya no es el caballo, la lanza y la armadura, sino los barcos. Sí, sí. O sea, el nuevo campo de batalla ya no estaba en la tierra, sino estaba en el mar. Bueno, me pregunto cómo llegaban los tercios a la misma Italia. Lo primero que tenían que hacer era embarcar en Cartagena, en Valencia o en Barcelona, en galeras, y ser llevados hasta Italia. O sea, con lo cual, en los tercios era consustancial la subida, porque además tenían el enemigo ya en la propia costa, que estaban los corsarios berberiscos y los barcos otomanos. Es decir, ni siquiera iban de transporte. No. Además de deprimente, un momento que pisaban una cubierta, sabían que tenían que estar preparados para lo que llegara. O sea, que decir, para ellos su mentalidad era completamente... Lo mismo servían por tierra que por mar y sin ningún problema. Sí, y malos soldados hubieran sido de si se hubieran cruzado de brazos diciendo que yo soy de tierra o yo soy de mar. Luego se habla del camino español, pero el camino español realmente empezaba en los puertos levantinos y terminaba en los puertos italianos. Y luego, es más, cuando el camino francés, el camino español, perdón, se ve interrumpido por las guerras con Francia y tal, la única manera de mandar soldados a Flandes era por barco. Y no ocurrió ni una ni dos veces, o sea, que ocurrió varias veces. Y además eso, el frente de batalla muchas veces no estaba, aunque sea lo que más recuerdo ha dejado, no estaba en Europa, sino en todo el inmenso imperio español y portugués, e incluso la amenaza venía por mar. Quiero decir, bastante más duro era que los ingleses en 1596 llegaran a tomar Cádiz y saquearlo, que no la suerte de una fortaleza holandesa, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, entonces el padre dice, bueno, y que es el abuelo era Álvaro de Bazán, se llamaba igual, y bueno, estuvo en la Guerra de Granada. Después está Álvaro de Bazán el Viejo, que es el padre, y ese que tuvo la gran visión de decir, bueno, ya en la península hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ahora hay nuevos terrenos que en realidad son los mares, y ahí es donde vamos a dar la partida. Lo curioso es que para la mentalidad de la época, y eso es lo rompedor de don Álvaro el Viejo, la profesión de marinero era una profesión mecánica. Era una profesión inferior a la de hombre de armas. Y sin embargo, el hombre es una mentalidad muy moderna, porque hasta entonces, en la Edad Media, incluso antes, los marineros o los marinos eran simplemente los ocupados de la maniobra del buque de la navegación, y los que luchaban eran los soldados que iban a bordo. Entonces, era tenido como un oficio mecánico y de gente socialmente inferior. El hecho de que un noble decidiera que su porvenir estaba en el mar era absolutamente rompedor y progresista en aquella época. Es una ruptura con muchas tradiciones. Curiosamente, y hasta la época de Trafalgar, y no ya en España porque tuvo una mentalidad atrasada, la infantería de marina que iba embarcada en los barcos, uno de sus papeles a bordo era ser la policía naval que se ocupara de que los marineros, esa gente incontrolada y levantisca, no montara alguna. O sea, esa mentalidad duró mucho tiempo. De hecho, hasta finales del siglo XIX, prácticamente, la marinería no juraba bandera ni tal. Eran movilizados cuando se les necesitaba, pero eran considerados a todos los aspectos inferiores socialmente y tal. Por poner un caso, y hablando del siglo XVII, Olivares se gana muchas inquinas en España, muchas con razón y otras en ella. Por ejemplo, cuando empieza a hacer caballeros a gente que no eran de linaje noble, pero se han distinguido al mando de barcos.
Y el resto de la sociedad se escandaliza. O sea, ¿cómo pueden noblecer a esa gentuza? ¿Qué tal? Pero vamos, estos piques, en la época de Nelson yo me he encontrado con piques durísimos entre los oficiales de la Navy y los oficiales de la infantería embarcada a los barcos. Porque se consideraban cosas... Es un mito que luego se ha creado de que eso era un achaque español, pero en absoluto. Y lo que es más, este hombre lo que mete en la cabeza de sus hijos, además, que es también tremendamente avanzado para su época, ya no solo combatir en barcos, sino que se preocupa del diseño de los buques, de su construcción. Es algo asombroso porque era también considerado algo impropio de la nobleza, porque era, cualquiera que haya estudiado la historia de la ciencia sabrá que un noble podía escribir o hacer cosas por puro entretenimiento, pero nunca cobrando ni haciéndolo su modo de vida. Quien lo hacía y cobraba por ello era un oficio mecánico, un oficio servil, y aquello te rebajaba la mentalidad. Es que es curioso ver el tremendo salto mortal que dio Álvaro el Viejo. Y paradójicamente después parece que para ser oficiales de la Marina solamente podía ser noble, ¿no? Después más adelante se dio la vuelta total. O sea, hombre, marcaron tendencia al menos. Ellos efectivamente tenían al menos esa seguridad ya de que, y mucho apoyo, porque ya desde el primer momento están bien vistos en la corte, pero justamente por eso llama la atención que digamos que bajaran un escaño, un escalón en la categoría social en una cosa que era relativamente mal vista y menos valorada que si hubieran combatido por tierra. Uh-huh. Bueno, después hablaremos, porque al hablar de la vida de Álvaro de Bazán, pues vamos a ver uno de los hitos de la vida de Álvaro de Bazán el Viejo. Pero vamos, luego por destacar, pues que tiene un hermano que se llama Alonso de Bazán y que, bueno, también, oye, tiene su intervención en la contraarmada en Lisboa, si no me equivoco, efectivamente. Y eso fue en 1588-89, no sé, no me acuerdo. Al año siguiente de la invención. Sí, justo después. Pero bueno, por destacar, o sea, fijaos que estamos hablando de gente que ha servido al rey, pero que está liderando ese servicio al rey, ¿no? Bueno, vamos a entrar directamente en la juventud. A mí me ha llamado la atención un par de cosas. Por ejemplo, que nace y a los 3 años es nombrado caballero de Santiago. O sea, le dan el hábito de Santiago. Eso no sé si es ser caballero directamente. La verdad es que lo ignoro, ¿no? Porque yo, como no soy caballero ni me muevo en ese mundo, pues... No, pero eso es un detalle con el padre. Pero él no pudo ser caballero de Santiago de verdad hasta que no tuvo edad para profesar. Uh-huh. Y como estaba constantemente embarcado y luchando de aquí para allá, de hecho consigue ser investido como tal pues bastante tiempo después, y ya adulto y casado y con hijos. Pero vamos, que se le había reservado la vacante para cuando... Sí. Le guardaban la vacante. Fuera mayor. Por cierto, no he dicho, él nace en Granada, o sea, no es casual, ¿no? Que nazca en Granada. Fijaos el tema de dónde estaba la familia, el abuelo y todo esto. Nace en Granada, para que la gente tenga la idea, nace, creo que es entre Gran Vía y lo que es la Plaza de los Reyes Católicos, ¿no? Ahí. Sí. Ahí, justo. Bueno, o sea... Bueno, tiene una estatua ahí, en pleno centro, en lo mejor de Granada. Le dan el hábito luego lo pide, el rey se lo concede, etcétera, le guarda la vacante. Luego, yo creo que esto también es otro detalle, ¿no? Que se le nombra alcaide del castillo de Gibraltar con 8 años. O sea, sí, es lo mismo. Me imagino que es lo mismo. Premios al padre. El padre es una recompensa al padre que el padre quiere transmitir a sus hijos. Uh-huh. Más cosas. Bueno, la educación, ¿no? Yo he puesto aquí que tuvo tanto educación humanística como marinera.
humanística, o sea, bueno, estamos también en un tiempo, ¿no?, del Renacimiento donde esto era bastante importante. No sé si quieres hablar de algo de eso, pero vamos, me ha llamado la atención. Sí. Es curioso porque el padre debía ser una persona que se merece otra biografía, porque a don Álvaro lo embarca con 9 años. A don Álvaro el famoso lo embarca con 9 años y le hace conocer lo que es la vida marina, pero además le nombra un preceptor para que aprenda humanidades, latín y de todo. O sea, que no sea un zote subido en un barco. Y, o sea, lo que intenta es que tenga la mayor formación posible. Y se le nota porque, bueno, luego hablaremos, si quieres, un poco de ello, todo el programa de decoración del palacio que mandó construir en el Viso del Marqués, en Ciudad Real, que está repleto de frescos con su vida, hazañas, batallas, pero también con simbología mítica, cristiana, tal. O sea, eso es de alguien que tiene una vasta cultura y que conoce muchas cosas. Bueno, y yo creo que también el trato con sus hombres, yo creo que también hay una parte de eso, también hay una parte cultural. O sea, si a ti te educan de una determinada manera, o sea, por muy buena persona que seas, no, o sea, ahí hay también una parte importante. O sea que su mentor, la verdad es que lo hizo bastante bien. Tengo aquí anotado que con 17 años, o incluso yo creo que antes, se traslada con su padre a Santander, donde... Sí, bueno, en aquella época, y es otra cosa que la gente no suele tener muy clara, el Estado apenas construía barcos de guerra y no había propiamente una marina de guerra estable, sino que nombraba a un señor que era el capitán general, nombraba que se ocupara de reunir una escuadra. Y esa escuadra se reunía pues con barcos pagados por el Estado en ocasiones, con otros barcos que eran mercantes armados, que eran embargados o alquilados. De ahí lo de armada, ¿no? O por los fueros de las ciudades que obligaban a que tal ciudad portuaria debía prestar a la corona tal servicio, aportar 2 barcos o algo así. Tales barcos y tal, y a cambio tenían privilegios, libertades y tal. Entonces, era una labor inmensa porque tenían que movilizar prácticamente desde la nada pues lo que era una armada y sus dotaciones. Encontrar marineros, reclutar soldados, encontrar cañones y tal, todo con la supervisión de la corona y con el dinero de la corona, pero lo tenían que hacer ellos, lo tenían que hacer desde el principio, no era una marina simplemente que estaba ya disponible y tal. Entonces les encargan que reúnan una flota para llevar un convoy a Flandes y tal, y a mitad de organizar la flota aparece una flota francesa que ataca todas las costas del Cantábrico español, saqueando las ciudades y tal. Entonces, sin tenerlo todo preparado, sale el padre y el hijo con 17 años y el segundo jefe, pillan a los franceses en la ría de Muros cuando están amenazando a la ciudad que la queman si no les dan una cantidad. Por cierto, el día de Santiago, una ciudad o pueblo, no sé cuántos habitantes tendrá, preciosa. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya allí. Y el día de Santiago de 1543, pese a que con las prisas no han podido movilizar nada más que 6 barcos, se encuentran con 20 y tantos franceses y prácticamente aplastan, aniquilan la flota francesa. Eso en 1544. 43. Y todo esto con 17 añitos. Con 17 años de segundo jefe de su padre. Que su padre, de hecho, se va a Santiago a dar las gracias al apóstol, que es el patrón militar de España de toda la vida, y él se queda a cargo de la flota, organizando todo, los prisioneros, los heridos, etcétera, etcétera. Que alguien se haga cargo de una flota, sí, con esa edad.
Ya, pero es que llevaba desde los 9 embarcado. Claro, y sabía cómo era el oficio. Sí, ya sabía lo que era el oficio. Claro. Luego tengo aquí anotado que con 28 años ya directamente... Bueno, hay más cosas entre medias, ¿no? Pero me llama la atención. Ahora, si quieres, hablamos del periodo que va entre medias. Esto, en 10 años se convierte con 28. O sea, que es que dices, bueno, 10 años no prosperó. Sí, prosperó. Es que con 28 años era capitán general de la Armada. O sea, que me parece alucinante. Bueno, eso también hay que traducirlo. No era tanto un grado como un mando. Es decir, era capitán general de una escuadra de 8 barcos, en parte de su padre, en parte movilizados por las razones que he dicho y tal. Era el jefe de esa escuadra, de 8 barcos. Que es como pero había más armadas y tal. Que podría ser como si fuera un almirante. Ahora diríamos más bien pues jefe de escuadra o algo así. Sí, una cosa así. Pero vamos, jovencísimo, con 28 años, Fíjate. Jovencísimo. No sé si quieres hablar de este periodo o si no pasamos ya al siguiente escenario, porque hemos hablado aquí de la juventud o algo más que comentar de la juventud suya. No, realmente pasa que está muy a la sombra de su padre, no solo él, sino el hermano menor, Alonso, y están siendo su mano derecha y aprendiendo unos con otros, que luego será, cuando muera el padre, será Alonso su mano derecha de Álvaro. Y realmente, pues sí, están haciendo cosas, por ejemplo, curiosamente, el padre en un primer momento piensa que el gran enemigo en ese momento es Francia. Los primeros corsarios en el Atlántico contra los barcos españoles son los franceses, y el sistema de flotas se crea contra los franceses. Y parte del tesoro de Moctezuma que envía Cortés a España, por ejemplo, lo atrapa un corsario francés. Los ingleses vienen muchísimo después. Eso, otra de las cosas que se suele olvidar en la historia de España. El primer enemigo fueron los franceses. Recordemos el enemigo de Carlos I de España y V de Alemania. ¿Quién era? Francisco I. O sea, y al contrario, los ingleses hasta Isabel Tudor normalmente eran aliados. Claro. De hecho, el gran enemigo de los ingleses de toda la vida, ¿quiénes eran? Los franceses. Curioso, porque eso parece que se ha olvidado y de que no. O sea, desde la boda de Catalina de Aragón con primero Arturo de Inglaterra, después con su hermano pequeño, Enrique VIII, la monarquía española y la monarquía inglesa son aliadísimos durante toda la primera mitad larga del siglo XVI. Y el enemigo a batir es Francia. En el Mediterráneo, en Italia y en el Atlántico. Bueno, pues vamos a saltar al... habíamos hablado del Atlántico, vamos a saltar al Mediterráneo. Veo que tiene aquí una serie de expediciones contra piratas, o sea, contra campamentos piratas. He leído en el Peñón de Vélez de la Gomera. Esto es cierto, o sea, de cómo debía estar el tema. Yo he leído que él participó en una acción, no fue lo suficientemente resolutiva, a pesar y con su oposición a que no fuera de esa... Él quería que fuera más resolutiva, básicamente, y al final lo ponen al mando a él y acaba con todo, ¿no? Bueno. Es que pese a que... Bueno, lo que sucede es que, claro, el tiempo pasa y Francia, que se ha llevado ya primero el pescozón de Pavía y después el de San Quitín y de Gravelinas, y Francia ha sido aplastada y deja de ser un problema durante muchos años, pero entonces surge inmediatamente como principal problema el de los turcos otomanos, que además han sometido a vasallaje a los corsarios del norte de África. Es decir, que antes eran independientes, pero ahora... Entonces eso sucede, que es que las costas españolas se convierten en el objetivo de gente que incluso llega a desembarcar y a coger rehenes y tal. Y entonces, claro, una de las guerras más olvidadas es el intento español conseguido durante muchos años por dominar enclaves de toda la costa africana
español y portugués. Desde Tánger y Casablanca hasta Trípoli en Libia, más que por afán de conquista muchas veces, en el caso español, por quitarle bases al enemigo, para que no puedan atacar desde ahí las costas españolas. Un enemigo que es capaz de tomar por completo y saquear Mahón, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, no hay más que ver, siempre lo hemos dicho varias veces en Histocast, no hay más que pasarse por el Google Maps y ver dónde están las poblaciones tradicionales, costeras en nuestra costa, ¿no? En el Levante, y se da cuenta que aparte de la evolución de la sedimentación y todo eso, lo que hay es que las poblaciones tradicionales estaban metidas al interior, pues no estaban pegadas justo en la costa. Ahí lo que había eran, pues eso, pueblos pesqueros, poco más, pero las poblaciones importantes están al interior porque se la jugaban. Y vacías, a no ser que fuera una gran población amurallada, o pequeña pero bien amurallada, pues la zona de la Marina estaba despoblada porque en cualquier momento podían llegar los moros a la costa y esos secuestraban a quien pillaran, hombre, mujer, niño o viejo, se lo llevaban al Argel y pedían un rescate. Entonces, claro, nadie quería vivir ahí, salvo que fuera una ciudad amurallada y... Sí, las tradicionales, Peñíscola y las cuatro, ese tipo de ciudad, ¿no? Que sí, bueno, se intentaron crear, que es una historia muy bonita. Creo que hay algún trabajo ya sobre ello serio, de cómo se intentaron montar las fortificaciones, organizar milicias para defender y tal, pero era el cuento de nunca acabar. O sea, hombre, te atacan por sorpresa en cualquier parte de tu territorio, es muy difícil reaccionar a eso. Bueno, ya vimos en el de Barcelona, precisamente contigo, que cómo se acaba con ese tema, sino tomando iniciativa y siendo agresivo. Bueno, participa en esta acción, ¿no? Álvaro de Bazán, directamente es que había un campamento pirático ahí en uno de los en el Peñón de Vélez de la Gomera. Participa en una primera expedición que no prospera porque, se ve que no se sentía seguro el que estuviera al mando ante la oposición de Álvaro de Bazán, y eso le sentó bastante mal al rey. Y el rey después sí que le pone al mando de una expedición para limpiar aquello. El Peñón de Vélez de la Gomera, no se me olvide, el Peñón sigue estando en manos españolas y está a cargo de los regulares, si no me equivoco. ¿Algo que decir de esta expedición? Sí, hay una cosa que recordar, que es una cosa que solo se recuerda cuando se habla de Lepanto, que es el famoso mito de la invencibilidad turca y berberisca y tal, de que los cristianos es que continuamente estábamos retrocediendo desde la caída de Constantinopla. Uh-huh. Y que los turcos habían plantado ya pues en los alrededores de Viena, que habían conquistado Rodas a los caballeros de la Orden de San Juan, ahora llamados de otra manera, que va a salir enseguida, y tal. Y entonces era el caso de que, aunque ahora parece que era un enemigo inferior, normalmente ves la batalla de Prevesa, ganada a la primera Liga Santa, muchos años antes de Lepanto, más de 30 años, de que los turcos y sus aliados los berberiscos eran invencibles y que se iban a comer Europa. Y entonces los jefes tenían tanto miedo que normalmente solían fracasar y que aquella marea parecía incontenible. Entonces lo que se hace en ese momento es, como forma de entrenamiento, ir conquistando esos pequeños enclaves para ganar experiencia, ganar un poquito de seguridad y tal, y luego pasar a mayores. Ese es el papel, más que el papel real en sí de esas plazas, es sobre todo el papel moral y el de ganar experiencia y seguridad ante un enemigo que hasta entonces es que en cuanto se torcía algo empezaba el pánico. O sea, sí. Hay varias catástrofes seguidas que salen hasta en el Lazarillo y tal, en los Gelbes, en la Isla de Hierba, en Túnez y tal. La gente temía mucho ese enemigo.
Hombre, a lo mejor es porque conocían al enemigo cristiano y al otro, pues digamos que no se llevaban muy bien, eran infieles, etcétera. En fin. Bueno, de hecho nos vamos a encontrar enseguida con eso, porque después de esos desastres que tú has nombrado, esas derrotas, o por lo menos no victorias como la de Preveza, el desastre de Hierba, la pérdida de Rodas. Bueno, tenemos un Histocast donde precisamente hablamos de todo eso y, bueno, incluso el de Preveza y incluso del asedio de Malta. El sitio de Malta, que es el gran sitio, digamos, del Mediterráneo casi, ¿no? Y aquí es solucionado ese sitio pues por el socorro que se recibe. No me acuerdo si exactamente es de Sicilia o de Nápoles, pero vamos, sí que se socorre. Por eso casi que te lo voy a dejar a ti. Hay un socorro a los defensores de Malta y aquí tiene cierto protagonismo, no digamos el nombre, pero, o sea, no el nombre propiamente dicho, pero sí que tiene un protagonismo Álvaro de Bazán en el socorro de Malta, ¿no? Sí, tiene un protagonismo porque en ese momento, que estamos en el año 1565, pues los turcos van a tomar Malta. La isla de Malta era de la monarquía española, pero Carlos I se la había dado a los caballeros cuando perdieron Rodas. En plan, por apiadándose de ellos o algo así, ¿no? Y entonces Malta, pues como vemos en la Segunda Guerra Mundial, era un punto fundamental en el Mediterráneo, estratégico. Si los otomanos tomaban Malta, controlaban el estrecho entre Sicilia y Nápoles y Calabria, y podían pasar, no ya los corsarios argelinos y tal, sino la propia flota otomana podía pasar al Mediterráneo occidental y hacer cualquier cosa en una Europa que además estaba dividida entre protestantes y católicos, que no se ponían de acuerdo para nada, incluso entre católicos mismos, porque los líderes franceses eran católicos, pero no por eso dejaban de ser enemigos de España. Y entonces, claro, fue un momento que dices, bueno, si Malta llega a caer, los turcos hubieran tenido una magnífica base para tomar Sicilia, para desembarcar en Italia y para seguir adelante, y hubieran sido imparables, teniendo además el apoyo de argelinos y de tal. Entonces fue un momento absolutamente crucial. La gente recuerda muy bien que, como la famosa operación de la Segunda Guerra Mundial del Eje para tomar Malta fracasó, porque ni siquiera se emprendió. Y sobre eso todo el mundo ha leído centenares de páginas. Y sin embargo, nadie ha caído en la cuenta de que eso mismo y más grave estuvo a punto de pasar 400 años antes. Sí. De qué hubiera pasado si los turcos llegan a dominar Malta y tienen con eso una inmejorable base para salir al Mediterráneo occidental, Sicilia, Córcega, Cerdeña, el sur de Italia, las Baleares. Bueno, aquello hubiera significado un cambio drástico, y con el dominio del Mediterráneo occidental, pues probablemente también muchas más cosas, estratégicamente hablando. En España todavía teníamos la minoría de los moriscos, con lo cual las posibilidades eran tremendas. Y curiosamente, don Álvaro no participa directamente en la campaña, pero aquí se acredita como un magnífico consejero, un magnífico asesor. Los cristianos estaban paralizados, no sabían qué hacer, porque malo era Malta, malo era perder Malta, pero si además mandas un ejército de socorro y te lo aplastan los otomanos, y si además pierdes también la flota, el desastre se multiplica por 3. Con lo cual había tanto miedo que nadie se atrevía a hacer nada, porque todo parecía peligrosísimo. Y aunque los caballeros de Malta estaban aguantando más que heroicamente, pues claro, no tenían un aguante infinito. Y urgía tomar una decisión, pero nadie se atrevía a tomar ninguna decisión. Y al final a quien se le ocurre la solución y la defiende, que lo único que no pierde la cabeza es don Álvaro, que entonces era capitán general de las galeras de la escuadra de Nápoles, del virreinato de Nápoles, el español,
que lo que recomienda es una cosa muy sencilla. Volviendo a la comparación con la Segunda Guerra Mundial, que suena mucho más a la gente. Algo así como lo que valía mucho una afortunada, que era lo del expreso de Tokio, japonés en Guadalcanal. Dice, no nos podemos arriesgar a una batalla naval con los turcos, porque no tenemos suficientes barcos para luchar con ellos. Bueno, ¿por qué no cogemos las 60 mejores galeras? Les quitamos todos los bártulos, los botes, carga de más y tal. Ponemos allá los mejores remeros y que actuando por sorpresa y de noche lleven el refuerzo de soldados a Malta. Sin arriesgar combate, sin tal. En plan, pillar por sorpresa a los turcos, llevar el refuerzo y volverse lo antes posible. Todo el mundo se queda así y don Álvaro de Bazán llega a citar hasta Horacio para defender su idea. Otra demostración más de que tenía. De su formación. De su formación humanística. Total, que al final todos quedan convencidos de que es el único plan factible. Efectivamente lo hacen. Efectivamente pillan por sorpresa a los otomanos, desembarcan los tercios y cuando los otomanos, que ya estaban bastante agotados, ven que llegan los tercios y tal, salen corriendo, embarcan como pueden y se van. Sí, no llevan la moral entonces muy alta. Como por supuesto suele pasar, la victoria siempre tiene muchos padres. Sí. Pero es que consta documentalmente que el líder de la defensa, que era La Valette, que es por lo que la capital de Malta lleva su nombre, La Valeta, sabía muy bien lo que había pasado y que al saludar a don Álvaro de Bazán le dio un abrazo y dijo delante de todo el mundo que era su salvador. Porque justo en un momento que todo el mundo estaba incapaz de tomar una decisión de tal, Bazán demostró que era muy buen asesor y que tenía cabeza y serenidad para aconsejar el mejor plan. Aunque no era el jefe supremo. Claro. Pero, oye, méritos debía hacer algún mérito porque, joder, después de esto, que parece que él no hizo nada, anda, si lo nombran marqués de Santa Cruz de Mudela. Sí. O sea que ahí viene su marquesado. Bueno, sí, y sobre todo que hay otra cosa que es que también conviene explicar. Que por aquel entonces la mentalidad era no tanto que el rey te hacía duque o marqués o conde, sino que de alguna manera tú simplemente habías acreditado que te lo merecías. O sea, incluso en tiempos de Felipe IV era muy difícil. En el siglo XVIII fue otra cosa. Y de nuevo fue un salto impresionante. No se dijo nada, digamos, los altos jefes, como tú bien has dicho, se vieron en principio la recompensa, pero quedó ahí. De todas maneras, también es cierto que don Álvaro Bazán había hecho una inmensa labor con las escuadras de galeras de España, que eran las de España, que defendían las costas de aquí, la de Sicilia y la de Nápoles, construyendo galeras, organizando las dotaciones y tal y cual. Y entonces eran ya muchos servicios que había que recompensar, pero además, claro, efectivamente lo de Malta. Es que además, curiosamente, don Álvaro, para sumar virtudes, era un hombre modesto. O sea, él no iba reclamando, él no reclamó ese título, se lo encontró. Que en aquella época cualquier militar español, bueno, como a él, no le reconocieran sus servicios y sus méritos y sus heridas. Bueno, menudos eran. Don Álvaro, además, era modesto. Tiene un altercado, mucho más jovencito antes, que dice también mucho del carácter de don Álvaro, porque tiene a su flota fondeada y no llegan las pagas, y los marineros se amotinan. Entonces, las autoridades civiles dicen que eso es culpa de Bazán y tal, ponen en arresto domiciliario. Bueno, no hay más que leer Fuente Ovejuna o tal para saber lo que era un militar español entonces, si las autoridades civiles querían decirle o hacer algo. Bueno, pues don Álvaro aceptó el arresto domiciliario, mandó un mensaje al rey diciendo, oiga, esto no puede ser, pero no dijo nada, ni montó ningún follón.
que entonces era lo normal. Él no, él acató las cosas y tal, que es también una muestra de que además era una persona muy especial, también en eso. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además, My fellow Americans, los hilos de Washington. people of Catalonia would stay with Spain. I think it would be foolish not to. Y hoy tienen la desvergüenza de volverme a preguntar que cuáles son sus necesidades, alcaldesa. To say, get that son of a bitch off the field right now. Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca. Vamos a resumir en los próximos minutos qué ha pasado en Washington en la última semana. Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español. Bueno, pues aparte de esta recompensa, yo creo que la principal recompensa es figurar en la cabeza del rey, en ese momento Felipe II, como el principal marino o el submarino favorito o el mejor marino que tiene el reino, ¿no? Y, ostras, pues se plantea la batalla de Lepanto, ¿no? Y en la batalla de Lepanto ya sabemos que hay pues se juntan varias, se hace una escuadra combinada, ¿no? Sí, sí. En fin, están los venecianos. Pero es que justamente, y ahí vuelve a salir, incluso antes de la batalla, vuelve a salir el carácter tan especial de Don Álvaro. Para Lepanto hubo que contar con la alianza con los venecianos, pero Venecia y España habían sido tradicionalmente enemigos. Sí. Porque los venecianos lo veían con buen ojo que media Italia fuera española, y porque a los venecianos les habíamos fastidiado el negocio descubriendo América. Ellos se ganaban el dinero siendo los intermediarios del Imperio Otomano y Europa. Negociando con Oriente. Ahí, entonces, claro, de repente llegamos nosotros con otros productos de ultramar y tal, y les fastidiamos el negocio. Entonces, los venecianos al final declaran la guerra a los turcos y se alían en la Santa Liga simplemente porque los turcos les han atacado. Ellos hasta entonces habían sido neutrales. Y el pique era muy fuerte y la desconfianza mutua. Pero incluso, no ya españoles, y sigue pasando en la propia Italia, es que incluso un napolitano o un romano no se entiende bien con un veneciano. Son caracteres muy distintos, mentalidades muy distintas. Y resulta que cuando están ya cerca del enemigo, las galeras venecianas venían con muy pocos soldados a bordo, porque Venecia era un territorio pequeñito y no tenía un gran ejército. Y entonces se llega al acuerdo de embarcar soldados españoles en las galeras venecianas. Bueno, eso también viene de lo de Preveza, que en Preveza los venecianos cogían... Los desencuentros, recelos y desconfianza mutua eran Vamos enormes. a meter unos cuantos tercios aquí. Pero es que hay un incidente que está a punto de mandarlo todo a la porra. Y es que pocos días antes de Lepanto se habían embarcado en las galeras venecianas soldados españoles peninsulares o italianos, sobre todo el rey de España. Y en una de ellas hay un pique entre marineros venecianos y soldados españoles, estalla un motín, todo el mundo echa mano de la espada y ya están muertos. Entonces el almirante veneciano, Sebastián Veniero, hace prisioneros a los soldados españoles, que eran italianos, y los manda a ejecutar. Don Juan de Austria, que se entera... Era el que estaba al mando de toda la escuadra. Al mando supremo, don Juan de Austria, que se entera que ni siquiera le han informado y que el almirante veneciano se ha tomado la justicia por su mano, siendo soldados del rey de España. Bueno, se convoca una junta y está a punto de irse a la porra la alianza
están a punto de liarse a cañonazo los venecianos, los del Papa y los españoles. Bueno, aquello tremendo. Pensemos que además don Juan de Austria, que tenía grandes dotes, una gran simpatía, una gran capacidad de liderazgo, pero don Juan de Austria tenía 24 años. En la batalla de Lepanto. Recordemos, y no tenía ninguna experiencia naval. Para que, por supuesto, y recordemos quién es don Juan de Austria. Don Juan de Austria es el hermano bastardo de Felipe II. Es el manastro. Entonces, bueno, tenía sangre real, la suficiente para justificar el alto cargo. Es verdad que era un hombre muy simpático, que era un gran líder, pero no tenía experiencia marítima y la única experiencia guerrera que tenía era la guerra de las Alpujarras. ¿Y a quién le ponen al lado? Le ponen a mano. Entonces, ¿qué pasa? El que consigue frenar el pique cuando están a punto ya de liarse a cañonazos los aliados es don Álvaro de Bazán, que recomienda paciencia, que el enemigo principal son los turcos, que luego ya después ya hablaremos, qué tal. Salva la alianza. Y eso es muy importante en cualquier campaña bélica cuando se trata de una alianza entre gente muy distinta y con piques y recelos mutuos. No hubiera sucedido ni la batalla de Lepanto de no ser por Bazán, que es el que tranquiliza las cosas, el que dice que bueno, que tal, que ya se arreglarán. Y eso es muy importante. Y luego en la batalla, pues resulta que a Bazán le toca también el plan protagonista, la batalla propiamente dicha. No directamente en las escuadras principales, porque hay una escuadra que ocupa el ala izquierda, luego está el centro, el ala derecha, pero él está en la reserva, que es la que va a estar interviniendo en los lugares donde hace falta, y de hecho es que interviene continuamente. Sí. Y además es mencionado varias veces en plan de intervino aquí, intervino allá, él personalmente con su galera y arriesgando, y de hecho es que tengo anotado que fue herido en la propia batalla con 2 arcabuzazos. O sea, sí, afortunadamente lleva una coraza de las de Milán, que eran de un acero especial, que no, los tiros no llegaron a atravesarlo, pero lo tiraron al suelo. Y al comandante de su galera lo matan, porque le arranca las piernas un cañonazo. Y él siguió. Es fundamental por una cosa, porque los turcos lo que pretendían, que era la táctica habitual en galeras, eran 2 cosas. Una era envolver por las alas al enemigo, por las 2 alas. Y la otra era las galeras, lo que completamente al contrario que lo de Leones, lo que chocaban era de frente. Era en la proa, en la parte delantera, donde estaban los cañones, donde estaba la fortificación, la arrumbada, y donde estaban los soldados y donde se pasaba el abordaje. Lo mejor para una galera era pillar a la enemiga de costado o por detrás. Entonces, claro, todas iban a chocar unas contra otras. La táctica turca era aprovechar que al chocar así, claro, se apelatonaban unas con otras y dejaban huecos. Entonces, aprovecharse para meterse por esos huecos y atacar a las galeras cristianas de costado. Por donde quisieran y a placer, vamos. Que es una táctica, por lo demás, tradicional desde los griegos y los romanos. O sea, lo de envolver por las alas, y en el momento que se formen huecos en la línea contraria, meterse por ellos y atacar. Y entonces, ¿quién impide el movimiento por las alas? Bazán con su reserva. ¿Quién pasa que cuando en el centro los turcos consiguen hallar huecos y tienen rodeado la galera de don Juan de Austria? Que quien llega al rescate de la galera de don Juan de Austria es don Álvaro de Bazán. Y en el ala derecha cristiana, Doria, el genovés Doria, se pasa de listo y abre un hueco enorme por donde se mete el ala derecha turca, la izquierda turca. Y por un momento parece que la batalla está, vuelve a intervenir Bazán y salva la ocasión. Quiero decir, la escuadra de Bazán resulta que ayuda al triunfo de la ala izquierda cristiana, salva al centro y asegura la victoria, y el último contraataque turco, que es aprovechando un error de Doria, también lo soluciona él. O sea, realmente el que gana la batalla es él, sobre todo porque además es el que está asesorando a Juan de Austria con todas las medidas tácticas y con tal.
Y para eso se le pone detrás. Y vuelvo a poner. Eso estaba ahí. Y pues además, don Juan. Si hubiera estado en el centro, no hubiera podido hacer eso. Don Juan ni siquiera le da órdenes. Le dice a carta blanca por completo. Usted sabe mejor que nadie dónde tiene que intervenir. Y claro, ese papel de reserva era, por seguir con las comparaciones clásicas, que hemos dicho que la guerra de galeras, en algunas cosas había cambiado muy poco de Gauss y Urban. Lo que está haciendo Bazán en Lepanto es lo que hacían los triarios de las legiones romanas. Ser la reserva, la del tercer ataque, que es el decisivo. Que ha quedado hasta como frase proverbial, que a la tercera va la vencida. La tercera, los triarios. Bueno, los triarios de Lepanto, los que consiguen la victoria, es la reserva de Bazán. Si es que hubiera estado en el centro no tenía sentido, porque si se hubiera quedado en el centro, el que sabía dónde tenía que intervenir era él, para eso estaba detrás. ¿Qué hubiera hecho don Juan de Austria en la reserva? Pues lo que hubiera podido con sus conocimientos, pero el que tenía los conocimientos, ¿quién era? Bazán, era el que tenía la experiencia. Bueno, pues fijaos, aquí se cubre de gloria a tope este señor, Álvaro de Bazán. Y bueno, enseguida viene la campaña de Portugal, que no es la de las Islas Terceiras, sino es la de, bueno, pues se revela este señor, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Antonio de Crato, sí, que no me acuerdo el puesto eclesiástico que tenía, el prior. Sí, se llama prior de Kratos. Bueno, entonces se revela y bueno, pues se hace una campaña por tierra. Fijaos quién estaba. El duque de Alba y por mar va Álvaro de Bazán, si no me equivoco. Sí. Y que por cierto eran amigos. Vaya dos. Vaya Álvaro de Toledo y don Álvaro de Bazán eran amigos. Ya he comentado que los escudos son muy parecidos, solo que los de Alba los cuadrados son azul clarito, los de Bazán son negro oscuro. Es verdad que es más ser duque que marqués, pero bueno. Eran muy amigos. Y ese era el gran duque de Alba. Eran muy amigos, pero curiosamente, cualquiera que sepa, eran muy distintos en carácter. Don Fernando era un gran militar, pero muchas veces no era más que un militar. Es decir, era un hombre que podía vencer a miles de enemigos y simultáneamente crearse miles de enemigos más. Y claro, lo que importaba en el caso de Portugal no era hacer de Portugal unos nuevos Países Bajos, una guerra eterna con toda la población contra ti, porque don Fernando fuera en términos exclusivamente militares y ya está. Lo que hacía falta era una mentalidad como don Álvaro, que era el hombre de la mano izquierda, de la negociación, de saber tratar a la gente. Y eso fue una combinación magnífica. Por eso la campaña duró poquísimo, hubo muy pocas bajas y muy poco resentimiento, incluso entre los portugueses, que era lo mejor que podía pasar. Pero ninguna de esas virtudes, con tener tantas, eran las propias del duque de Alba. Esas virtudes de mano izquierda, de saber negociar, de no forzar las cosas, de dejar siempre un camino abierto, eso es más de don Álvaro. Y bueno, de hecho, es que el prior, Antonio de Crato, pues escapa, ¿no? Escapa y va... Bueno, y tiene sus partidarios, en las Azores, y bueno, lo hemos hablado en el Istocas 150 extensamente, va a las distintas cortes, va a Inglaterra, va a Francia, y bueno, Francia es la que se presta a colaborar y bueno, se plantea que las Azores hay una parte, precisamente la isla Terceira y otras más, están del lado del prior de Crato y la isla de San Miguel está de parte de Felipe II, ¿no? Y bueno, pues aquí ya tenemos el lío, porque como bien dijo Antonio Luis Gómez Beltrán en el Istocas 150, que no solamente es acabar con una sublevación, que es que lo que estamos hablando es que las Azores en ese momento pues podían amenazar perfectamente la flota de Indias y bueno, y si encima intervienen naciones poderosas extranjeras, pues ya tenemos el pifostio montado y se convierte en un problema geoestratégico de primer orden. Y es que encima
Pues lo estábamos comentando fuera del micrófono antes. Joder, es que si encima te encuentras con que el prior de Crato ha prometido a los franceses por su ayuda que les va a dar Brasil y encima ellos, los franceses, tienen un plan secreto para hacerse con Madeira, pues ya tenemos este montado que no veas. Así que si quieres, bueno, comenta lo que quieras sobre esta campaña, la batalla de la Isla Tercera o de San Miguel, bueno, todo tuyo. Por supuesto, imagínense que hasta la Segunda Guerra Mundial, para comparar, incluso el interés de los aliados, incluso con un régimen tan poco adicto a ellos como era entonces el de Portugal, el interés por tener bases navales y aéreas en las Azores para ayudar a la llegada de los convoyes aliados a Europa y a Inglaterra. Y claro, eso en el siglo XVI la situación estratégica era prácticamente la misma. O mayor, o mayor, porque además la corona española dependía del oro y la plata americana para financiar. Una de las cosas que decía Antonio Luis es, ojo con esta campaña, porque en esta campaña, en particular respecto a otras, es que como el campo de batalla está a miles de kilómetros, lo que mandes es lo que se lo van a tener que guisar y cocinar ellos. Es decir, no puede haber, las bases las tienes que establecer allí. No puedes ir a socorrer nada porque está a tanta distancia que lo que hagas tiene que ser así. O sea, para que nos hagamos la idea, quiero poner énfasis de la importancia que tiene esa base estratégica y lo dificultoso de hacerse con ella. Y tú has mencionado la Segunda Guerra Mundial, era importante, ¿cómo no lo va a ser entonces? Todo tú y yo. Y luego lo que he comentado al principio, dice, bueno, y este señor hacía nada, había ganado una batalla naval completamente distinta en Lepanto, con unos barcos completamente distintos, encontró un enemigo completamente distinto, con una forma de luchar. Y ahora se trasplanta al Atlántico con galeones, navíos exclusivamente de vela y tal, y también la gana. Y siendo la mitad de la escuadra francesa. Dices, bueno, o sea, realmente eso es una cosa poco vista. Con una doctrina y con una táctica totalmente diferente. Es decir, son mundos diferentes, pues se combate de manera diferente. Y gana también. Y lo curioso es que al año siguiente remata la operación con una operación anfibia. Y me voy a permitir hacer una comparación, aunque digan que son de mal gusto. Cuando he dicho que es raro encontrar a marinos que se le dé bien ganar batallas navales y al mismo tiempo ganen en operaciones anfibias. Lo tenía notado. Nada menos que Horacio Nelson, al que nadie puede ganar su genialidad, dudar de su genialidad. Las pocas operaciones anfibias que intentó, fuera en el río San Juan, en Nicaragua, o fuera en Tenerife, terminaron en desastres. Mientras que con don Álvaro de Bazán, aquello fue coser y cantar. Sorprendente. Por cierto, no es extraño que le celebraran tanta gente, tantos de nuestros escritores, y que sea un personaje muy importante en nuestra cultura, porque la flota que va a recuperar las terceras, la flota de desembarco, figura un soldado llamado Lope de Vega y Carpio, y consta documentalmente que el primer soldado que pisa tierra, que siempre era una distinción, es nada menos que Rodrigo Cervantes, el hermano pequeño de Miguel. O sea, hasta qué punto lo que está pasando Bazán, y eso se nota tanto en las obras de Lope de Vega, en muchas más de las que normalmente se citan, como las obras de Cervantes, donde hay un enorme elogio de Bazán en el propio Quijote, aunque a todo el mundo le haya pasado desapercibido, a casi todo el mundo. Sí, señor, es verdad. Bueno, pues aquí tenemos un mando que es camaleónico, que es versátil, que sabe tratar con unos y con otros, sabe manejar la diplomacia perfectamente. Ostras, estamos hablando de un tipo fuera de serie. Y hasta ahora, ojo, no pierde nada, ¿eh? Lo ha ganado todo, ha ganado en todo. Y además, ojo, no lo hemos mencionado, pero esta batalla, la de las Islas Terceras, porque Lepanto más o menos andaban en un número similar, pero aquí
en la batalla de las Islas Terceras, en la batalla de San Miguel, combate contra el doble de enemigos de los que... 24 barcos contra 60 y algunos. Y los machaca. Y los machaca. O sea, y deja a Francia, como bien dices en el libro de Victorias por mar de los españoles, deja a Francia 40 años fuera del panorama oceánico atlántico. Directamente es como cuando Napoleón ganó en Austerlitz, que cogieron esa famosa frase que llegó, no sé quién era, si un general inglés o lo que sea, recibió las noticias de la victoria de Napoleón en Austerlitz y dijo, bueno, podéis retirar el mapa de Europa, en no sé cuántos años no lo vamos a necesitar. Pues un poquito así con este señor. Y sin embargo, 10 años después, Napoleón habría perdido todo. ¿Qué te parece? En fin. Bueno, pues, Jobar, eso fue en 1583, si no me equivoco. Sí. Bueno, 1584 conquista la Isla Tercera y ya está mandando ahí, ya tiene alguna cosa en la cabeza de mandar propuestas al rey, alguna propuesta de a ver cómo se puede invadir Inglaterra. Sí, porque en las Terceras, aunque no tienen protagonismo, habían estado también los ingleses y de hecho observando y tomando nota de todo lo que veían y participando también. Y ya lleva muchos años dando la lata a Drake y todos sus imitadores atacando ciudades españolas en América, asaltando barcos y tal. Por una especie de guerra no declarada, pero muy real. Y en ese momento lo que dice don Álvaro es que aprovechando que la moral entonces de la flota y del ejército es altísima, que están movilizados y tal, bueno, pues que ya inmediatamente ir contra Inglaterra en un plan completamente directo, que es lo que va a intentar hasta el final, pero Felipe II no le hace caso, es de que la flota salga de España o de Portugal, vamos, y vaya directamente a las costas inglesas y desembarque ahí. Solo que es el plan de Bazán, que lo llega... El rey de momento le empieza a dar largas y tal, con lo único que consigue es empeorar las cosas. Sin perder el tiempo. Y perder el tiempo, y perder la concentración, y la moral y tal. Y gastar mucho dinero para no conseguir nada. Y cuando al final se decide, pues le tira el plan abajo a don Álvaro, inventándose ese complicadísimo plan de que la escuadra salga de Lisboa, vaya a Flandes, embarque y encuentre un puerto, que embarque y cruce el estrecho, el Canal de la Mancha y tal. La tontería. Era lo típico de que se quiere hacer. Bueno, el famoso refrán de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Tan alambicado y tan complicado era el plan que al final la cosa fracasa. Pero es que Felipe II, que tenía el hombre grandes virtudes, era un hombre muy trabajador, muy responsable, muy culto. Tenía también un pequeño gran defecto, y ese se nota con Bazán. Lo mismo que se nota con otros, se nota también con su propio hermanastro Juan de Austria y tal. Bazán tenía Felipe II tenía un cierto complejo. Era un hombre de despacho, no era un hombre de batallas, de montar a caballo, como había sido su padre. Y entonces, curiosamente, Felipe II, era tremendamente duro y exigente con la gente que mejor le servía, y sin embargo era tremendamente tolerante y disculpaba todas las equivocaciones, errores y desastres de otros jefes. Probablemente no podía soportar ver el éxito en otras personas. Y eso le dolía. Y entonces, curiosamente, a Bazán, no es que fuera el causante de su muerte, pero es curioso, hemos comentado antes, que lo de Malta le vale el título de marqués, y lo de Lepanto, y lo de Portugal, por Lepanto, ¿qué recompensa? Ninguna de relieve. Claro. Y por Portugal, capitán general de Portugal, bueno.
Ya lo era. Quiero decir, es curioso. Sin embargo, Andrea Doria, que es un hombre que hasta el final de sus días sigue metiendo la pata, no le puede hacer dar más recompensas, dinero más en alto. O al que va a terminar siendo el jefe de la Armada, que es Medina Sidonia. Porque es curioso. Desde el primer momento, Felipe II hace una cosa muy rara. La Armada se está organizando en Lisboa, pero de repente decide que sea los pertrechos y tal corran a cargo de Medina Sidonia, que está en Cádiz. Y si la Armada se está organizando en Lisboa y digamos no hay suficiente capacidad en el puerto, aunque es un poco dudoso, pues hombre, cerca está Setúbal, se puede utilizar Oporto. No, nada menos que a Cádiz. ¿Para qué? Para darle cancha a Medina Sidonia. Luego es curioso que Medina Sidonia había sido el responsable de que la incursión de Cádiz en 1586. Vuelve a ser responsable de los ingleses, de la Invencible. Vuelve a ser responsable cuando los ingleses en el 96 toman Cádiz y lo saquean. A Medina Sidonia no le hace ningún reproche y le perdona todo. Y sin embargo, a don Álvaro de Bazán, al que le había recompensado muchísimo menos, le está exigiendo hasta el final, le está poniendo la prueba, Es curioso. Es curioso esa reacción. No es que lo matara, porque don Álvaro murió de una epidemia. Pero desde luego no ayudó. Pero es curioso porque hay gente que reacciona así, y es por el propio complejo personal. No soporta el éxito en un subordinado. Uh-huh. Sin embargo, si ese subordinado mete la pata, digamos que refuerza su papel como líder, como jefe supremo, y entonces está tan a gusto, se siente magnánimo y tal. Y eso es lo que le pasó a don Álvaro con Felipe II. Que curiosamente siempre le estaba exigiendo, siempre le estaba poniendo problemas y tal, y a gente que dejaba mucho más que desear, le perdonaba todo, le recompensaba y tal. Pero bueno, eso es algo muy humano. Yo creo que todos tenemos alguna experiencia de haber tenido algún jefe así. Sí. Recordemos que bueno, se le pone al mando de los preparativos de y de lo que iba a ser la campaña contra Inglaterra, pero lo está preparando, pero él se queja que los medios son insuficientes, que tal, y el rey, esto no avanza. De hecho, el rey manda algún enviado suyo a comprobar qué está pasando, y el enviado da la razón a Álvaro de Bazán. Efectivamente, los medios que se le están dando a este señor, bastante está lo que está haciendo, lo que está pasando, pues tiene razón lo que está contando el marqués de Santa Cruz, ¿no? Álvaro de Bazán. Bueno, pues aun con todo y eso, lo cesa el 4 de febrero y 5 días después, había contraído una especie de tifus o algo así. Pero bueno, no está claro, son deducciones que se hacen respecto que de hecho había una epidemia de tifus por la... Sí. ¿no? Bueno, en aquellos tiempos, y eso es una constante en la historia militar, cuando había una gran concentración humana, y más en un puerto, sí. Y con la falta de higiene, con desconocimiento de la medicina, es lo que va a pasar en la Invencible. El 90% de los que murieron en la Invencible murieron por los deficientes o por las escasas provisiones, por el agua, pero es que los ingleses morían en sus propios puertos exactamente igual y en la misma proporción. Según pasa la Invencible, pasa eso. Lo dicen los propios historiadores ingleses, que la mitad de los ingleses que estuvieron en la campaña no llegaron a Navidades, muriéndose de epidemias y de todo en sus propios puertos. Antonio Lis dio un dato que fue, para mí, es demoledor. De los que tenían que ir a cobrar por aquella campaña, de los ingleses, solamente fue a cobrarlo 1/3 de ellos. Claro. Oye, a cobrar va todo el mundo, ¿no? Pues yo creo que es bastante evidente que 2/3 probablemente pasaron a mejor vida o estaban convalecientes. No, es que mucha gente, probablemente los muertos no fueran tantos, pero es que mucha gente, entre la opción de quedarse unos días más y cobrar, pero morirse, y volver directamente a su pueblo, decidieron volver directamente a su pueblo.
porque dice, bueno, 15 días más aquí y no lo cuento. Así que le perdono a la reina la paga, pero por lo menos salvo el pellejo. Sí. Hombre, si está así la cosa, pues fíjate. Pues el 9 de febrero, fíjate, o sea, él me imagino que se enteraría de su cese. O sea, bastante chungo está. Me recuerda un poco, tiene un paralelismo muy parecido a Blas de Lezo, cuando es cesado y después muere también. En fin, España siempre ingrata, ¿no? Nunca falla. Y a mí siempre me ha llamado la atención que, ostras, nuestros grandes generales siempre han muerto por fiebres, cosas así. Algunos de ellos claramente envenenados, dicho por los propios protagonistas, me han envenenado. En fin, no sé. Justo cuando va... Bueno, ha habido de todo. Yo lo que suelo decir cuando estudio la historia en general de España es que en algún sentido hacemos honor a nuestras tradiciones. Y las tradiciones españolas, pues, ¿cuál es la principal tradición española? La envidia. En fin. Es decir, o sea, el tío que lo hace todo y al final el rey en su inmensa generosidad va y le perdona. Esa es toda la recompensa. Porque el mismo Blas de Lezo estuvo en juicios, desacreditado y tal. Es decir, bueno... Continuamente. Y es eso, yo creo que es la bendita envidia, que es el mal más común entre los españoles. No podemos soportar a alguien que de verdad sea mejor que nosotros. ¿Cómo era aquello de Quevedo? Lo de en España es un cabrón el que trabaja y un hijo de puta el que triunfa. O sea, desde entonces hasta hoy. Y entonces, bueno, pues suele ser muy normal que las personas que más han destacado luego eso no se le perdone. Y sin embargo nos encanta hablar y hacer biografías y tal de todos los que fracasaron. ¿Por qué? Porque eso no nos dan envidia. Claro. En fin. Bueno, pues, ¿cuántos años? Este señor, ¿con cuántos años muere exactamente? Pues con 62, creo. No sé ya si está bien, o no. Para esa época no estaba nada mal. Y teniendo en cuenta, además, lo que era la vida y la comida en el mar en aquella época, un hombre que se podía pasar meses y meses embarcado, bastante vivió, o sea, bastante vivió. O sea, que la esperanza de vida de cualquier ser humano en aquella época era mucho más corta. Sin hablar de los combates, sino simplemente del comer comida rancia, mal equilibrada, no fresca, y el frío, la humedad, el viento. Bastante vivió. Sí. La gente es que no sabe lo que es eso, pero simplemente hace falta darse vuelta por algún puerto, hacer simplemente de estas navegaciones que te hacen enseñar desde el puerto en una época que no sea muy benigna y que veas lo que es pasar todo el día ahí. No mola nada. O por muy almirante que fuera, pues comer el bizcocho, que era el pan cocido 2 veces, que era la dieta básica de los marinos, y lo tenías que comer. El primero con el cuchillo quitar el moho que tenía encima y te comías el resto. Una comida sanísima. Bueno, un día tendremos que hablar de todas esas cosas porque el biscuit, la galleta, el bizcocho, qué bonito. Bueno, pues fijaos, ahí queda. Y bueno, podemos hablar ahora, si queréis, de la herencia como diseñador y construcción de buques, porque, claro, aquí, a ver, es un tipo que sabe combatir y todo esto, pero también, nosotros trabajamos con ordenadores, con móviles y tal, y nos gusta tener lo mejor. Pues él se preparaba lo mejor, intentaba combatir con lo mejor, ¿no? Bueno, es que hay una cosa que se nos olvida. En otras épocas resulta que está muy estudiado, pero en el siglo XVI no. Porque había que hablar de España, entonces claro, eso molesta a muchos. El siglo XVI es una época intensísima de cambio del diseño de los buques. Porque de repente ya no es navegar por Europa, por el Mediterráneo, y de repente hay que hacer buques que naveguen bien, que sean capaces de llevar carga, que sean capaces de llevar grandes cañones a bordo. Entonces hay una experimentación enorme para conseguir el tipo de buque de guerra perfecto. En esa experimentación empieza ya el padre de don Álvaro,
y la siguen sus hijos, tanto Álvaro como Alonso. Y con constantes pasos atrás. Digamos que en Europa había dos tradiciones. La tradición mediterránea, que es la galera, y la tradición atlántica, que era la nao. Pero claro, la galera del Mediterráneo estaba muy bien, pero no la podías sacar al Atlántico, tenías muy serios problemas, porque apenas tenían bodegas. Entonces simplemente aguantar una tempestad en el Atlántico, aunque no se hundiera, daba lo mismo. La dotación terminaba y los remeros terminaban hechos, pero luego terminaban todos mojados. La vía de la galera solo operaban en verano y estaban todos en cubierta. Bueno, las bodegas no tenían cabida. Necesitabas un alto bordo. Estaban todos al aire. Y entonces, claro, eso en el Atlántico y en aquella época terrible. Pero las naos mercantes que se habían utilizado hasta entonces, que eran grandes cargueros, les pasaba justamente lo contrario. Eran mucho más grandes, más fuertes, podían llevar grandes cañones, pero eran torpes y lentas para maniobrar, para llevar, sí, una carga o traer, pues muy bien, pero para maniobrar una batalla, fatal. Y entonces es toda una investigación larguísima y complicadísima y todavía en parte desconocida, de montones de españoles y de todos los demás países, claro, porque además siempre todo el mundo ha copiado a todo el mundo, siempre todo el mundo se ha servido de la experiencia de otros y tal, para conseguir el diseño perfecto. Solo recordar que Álvaro de Bazán cambia un poco el diseño de la galera española, la hace más ancha para que sea mejor plataforma de tiro y mejor plataforma de abordaje, mientras que las anteriores, en Lepanto, por ejemplo, las turcas y las venecianas, eran más ligeritas para maniobrar y para hacer esas maniobras de envolver o de aprovechar un hueco. Pero cuando las españolas eran de choque frontal. O sea, era para poder llevar más cañones y ser una plataforma más estable para el abordaje y para el fuego artillero. Y en cuanto a los barcos, pues claro, aparte de las velas, entonces no había otra propulsión más que los remos, pues no había propulsión mecánica por ningún lado. Entonces es todo lo de investigar a ver cómo se pueden montar remos en una nao, y de hecho, fíjate que hasta el mismo lenguaje lo dice. Galeón deriva de galera, y entre medias eran las galeazas. Es un todo, a ver cómo se puede combinar la propulsión de una galera, las hacía tan ágiles que podía meterse por cualquier lado, navegar contra el viento y tal, y la fortaleza y tal de una nao. Y una experimentación muy larga que dura todo el siglo. Luego al final se dan cuenta de que meten en el mismo barco remos y cañones es imposible, porque además los dos tienen que ir abajo. Pero al final lo que consiguen, y eso lo tengo sí que más estudiado, y lo que consiguen es la fragata. Las primeras fragatas del mundo son españolas. Que utilizaban los remos no como las galeras para bogar, no para navegar, sino para llevarse las maniobras. Es decir, a un velero le cuesta muchísimo coger viento si tiene que virar o tiene que hacer una maniobra un poco rara. Y cuando quieren coger otra vez velocidad e ir al rumbo que quieren, a lo mejor ha pasado una hora. Pero si tenéis remos auxiliares, puedes hacer el giro o cambiar las velas mucho más rápidamente. ¿Te refieres a sacar un bote o algo así? Y de hecho las fragatas, aunque es poco recordado, siguieron llevando remos auxiliares en todo el mundo hasta mediados del 18. Onda. En que las mejoras del aparejo y tal ya permitieron prescindir de aquello. Onda. Pero vamos, todos hemos visto películas en donde tienen que echar los botes al agua, armar los remos para girar el barco, porque si no, ni entran ni salen de puerto, ni pueden girar, ni... Sin ir más lejos, Master and Commander, en la escena esta que quedan al pairo y se meten en la niebla a toda leche. Por eso, y entonces la solución que se le ocurre a él es hacer naos mucho más finas, mucho más bajitas y tal, que son las fragatas. Claro, en un galeón grande no lo puedes hacer. Pero en embarcaciones más pequeñitas, donde además la ligereza y la velocidad es más importante, sí. Y es realmente muy raro que un gran almirante haya intervenido en el diseño de los buques.
y los haya construido, muchos de ellos a su propia costa, experimentando y tal, para ver aquello cómo se hacía, cómo se conseguía y tal. Eso es realmente raro, que además un gran almirante sea constructor naval. Volviendo al caso de antes, Nelson, que si se parece, no hizo ninguna aportación al diseño y a la construcción de barcos. Y sin embargo, Bazán sí. Y su hermano sigue con ello. Bueno, recordemos que eso es la época en donde empiezan a aparecer, bueno, se opta por las naves mancas, ¿no? Que le llaman, sin remos. Eso bueno, en cualquier caso, eso, desde que se descubrió América estábamos condenados a eso. A las naves mancas. Bueno, más cosas. Tenemos aquí que tuvo un hijo varón, el mayor, que se llamaba Álvaro de Bazán y Benavides, que aparece en un famoso cuadro, ¿no? Bueno, vamos a ver. Álvaro de Bazán casó 2 veces. Casó, enviudó y se volvió a casar. No como ahora, que se divorcian. y lo que le proporcionó a su mujer fue el heredero varón, que se llama como él, Álvaro de Bazán, y que es un personaje que, curiosamente, es muy curioso, porque hay la dinastía de Bazán por línea directa sigue hasta finales del 17. Todavía hay un hijo, Álvaro de Bazán, y luego hay un nieto y un bisnieto. Lo que pasa es que es muy curioso que tanto el hijo como los siguientes, o sea, hay Bazanes por casi 200 años en la Marina española, en línea directa, pero lo más curioso es que ya el hijo de Bazán, el nieto y el bisnieto, ya no salen del Mediterráneo, son generales de galeras, son almirantes de galeras. El hijo es muy famoso porque hay un cuadro en el Prado, que es la sala de las batallas, donde está la rendición de Breda, la recuperación de San Salvador de Bahía, todas las grandes batallas del reinado de Felipe IV, en donde sale su hijo, parecidísimo al padre, pero un poco más largo por la moda, que es el Socorro de Génova, y es cuando Génova, tradicionalidad de España, es atacada por Francia, y va don Álvaro de Bazán y Benavides en socorro de la ciudad amenazada por los franceses y tal. Y bueno, gana batallas contra los turcos y tal, pero ya en el siglo XVII. Lo que es curioso es que es toda una dinastía de grandes marinos hasta fines del reinado de Carlos II. Luego sigue habiendo, pero ya no son línea directa exactamente, ya no se llaman Bazán de primero y tal. Pero no es muy corriente en España una dinastía profesional de casi 2 siglos enteros. Para que veáis qué familia, ¿no? Qué interesante, y la verdad es que es para, como tú dijiste antes, la verdad es que merece la pena una biografía, por ejemplo, de Álvaro Bazán el Viejo, ¿no? Sí, sí. Y del hermano, que es postergado por Felipe II, por cierto. Y bueno, Álvaro de Bazán y Benavides todavía pilla una buena época, pero luego ya el nieto y el bisnieto ya realmente es muy el declive y ya tiene menos interés, pero en cualquier caso están ahí batiéndose el cobre. Bueno, pues antes de despedir y por recopilar, hay una serie de números que rondan por internet y aquí he aportado algunos de los míos, ¿no? Pone 44 años de servicio. Y además invictos. No sé cuánto número de batallas, pero aquí tenemos una serie de datos de esas mismas batallas. 8 islas rendidas, 2 ciudades rendidas, 25 villas rendidas, 36 castillos y fuertes tomados, 8 capitanes generales derrotados, 2 maestres de campo derrotados, 60 señores y caballeros principales derrotados, 4.759 soldados y marinos franceses rendidos, 780 soldados y marinos ingleses rendidos, 6.243 soldados y marinos portugueses rendidos, 1.564 prisioneros cristianos liberados, 44 galeras reales capturadas, 21 goletas capturadas, 99 galeones y naves de alto bordo capturados, 27 bergantines capturados, 7
caramuzales turcos apresados, 3 cárabos moriscos apresados, una galeaza apresada, 1.814 piezas de artillería capturadas y derrotas ninguna. O sea, estos números a mí me encantan. Simplemente por estadística, por años de servicio, batallas en las que se ha empleado, ya sin hablar de la calidad, que la calidad son brutales las 2 batallas, ya no ni siquiera su actuación, sino de importancia de esas batallas. Estamos hablando de que es el mejor marino que ha tenido España, a mi modo de ver. Solamente por estadística, o sea, por los números que tiene. Bueno, y hay que notar, hay algún pequeño error. Goletas no, la goleta entonces todavía no había nacido. Galeotas. Galeotas, puede ser. Que son galeras pequeñas. Y si se fijan ustedes, no hay ninguna referencia a los prisioneros turcos ni norteafricanos. Que bueno, podían ser unos cuantos miles. Otros tantos más. Curiosamente, en Lepanto, a pesar de que su escuadra son solo 30 galeras, las cristianas eran unas 200, apresa casi el doble de galeras turcas. O sea, me parece... No, es casi el doble, no. Tengo por ahí la cifra, siendo algo así como un 15% de galeras cristianas, apesan el 40% de las galeras turcas capturadas. O sea, una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y sobre todo es eso, es que ni siquiera un combate indeciso. Hay un fresco en el viso que aparece una cosa sorprendente y en la que nadie se ha fijado, y es uno de sus combates del principio. Y es cuando le pillan patrullando con 5 galeras el estrecho de Gibraltar y en el mismo puerto de Gibraltar aparecen 10 corsarios ingleses. Intentan atacar un barco francés neutral que se mete en el puerto de Gibraltar. E Ibazán va por ellos y con 5 galeras apresa a 10 corsarios. Lo curioso es que entre sus 5 galeras llevaría 25 cañones a 5 por galera. Los cañones que apresa en esta ocasión son 200. ¡Qué barbaridad! O sea, sus enemigos eran 10 barcos contra 5. Y solo 8 veces más cañones. ¿Qué te parece? Yo creo que no sabían con quién se enfrentaban. La verdad es que enfrentarse, si sabes que te enfrentas a Bazán, ya la de perder. Hay una cosa, has dicho, nunca hay combates indecisos. Me recuerda mucho a cuando se enfrentaban los ingleses con Nelson y tal, cuando tienen el dominio o querían ejercer el dominio total en los mares, buscaban la batalla decisiva, para eso lo pusieron a él, para buscar una batalla decisiva y tener el dominio real. Y aquí, cuando España tiene el poder y quiere ejercer el poder, busca las batallas decisivas, o por lo menos él la busca, vamos, continuamente. Sí, es que eso es una de las cosas. Bueno, ampliando un poco lo que dice Antonio Luis, es que es curioso cómo se pueden deformar las cosas. Que toda la táctica naval española del siglo XVI y XVII era salvo que estuvieras una inferioridad aplastante, era de ataque, era de llegar a bocajarro, que es cuando realmente la artillería de la época podía hacer daño. Si te separas un poco, el daño era muchas veces simbólico. Incluso con Nelson buscaba eso porque sabía que no tenía... O cómo eran de invencibles nuestros soldados pasando al abordaje. Uh-huh. Que además no tiene nada que ver con lo que sale en las películas, que es una tontería, porque normalmente en el trozo de abordaje la punta de lanza eran los arcabuceros. Nadie saltaba como saltan las películas. Espada en mano, una cubierta enemiga que te freían. La táctica era ir llevarme a guardar los arcabuceros y utilizar los arcabuces como escopetas recortadas a bocajarro. ¿Para qué? Si pasaban 40 arcabuceros, 40 enemigos muertos. El impacto de aquello era demoledor y el resto normalmente levantaba las manos y se rendía ya. La famosa táctica española de que te salte la sangre a la cara. Uh-huh. Pero claro, eso nunca sale en ningún lado. O que los galeones y galeas españoles montaban protecciones, una especie de lo que llaman empavesadas,
una especie de parapetos en los costados para proteger a esta infantería. Y sin embargo parece que, claro, ¿por qué no se acercaba a un galeón español? Porque sabía lo que les podía pasar y cuál era la táctica de todos nuestros enemigos en el 16 y 17. Como mucho, tirar barcos ardiendo, los brote, a ver si había suerte. Pero vamos, lo mismo era Invencible que los holandeses, que los franceses, hasta el final. Pues sabían que acercarse a un galeón español era mortal de necesidad, vamos, a no ser que fueran muchos contra uno o pasara algo raro. Y aún así, siendo muchos contra uno, las pasan canutas. Y aún así. Pero es una cosa que se ha ocultado tranquilamente y que se deforma. Y luego, por lo visto, se puede afirmar simultáneamente que los españoles éramos muy tontos por esperar a disparar a bocajarro, mientras que los ingleses eran muy listos por disparar desde muy lejos. Y luego, curiosamente, básicamente con la misma técnica, barcos de vela, de lona y de madera, y cañones de avancarga y ánima lisa, resulta que Nelson es un genio por hacer justo lo contrario. Acercarse borda con borda, disparar a bocajarro y pasar al abordaje. Me parece que hay una cierta parcialidad en los análisis, ¿verdad? Que cada uno saque sus conclusiones. O sea... Vamos, a Nelson, qué desgracia. Lo mataron de un tiro de mosquete. Dios mío, ¿qué hacía tan cerca del enemigo? ¡Qué anticuado! En fin. Bueno, la verdad es que estas cosas... Por eso yo he traído 2 o 3 paralelismos con esa época, porque es que vienen solos. O sea, que no... Es que es un auténtico capítulo de la leyenda negra. Un auténtico capítulo de la leyenda negra. O sea, pero además de ocultamiento sistemático y feroz de todo. O sea, es algo, pues eso, como los ingleses siguen creyendo que Drake fue el primer tío que dio la vuelta al mundo, 50 y tantos años después que Elcano. Y con mapas y derroteros españoles y torturando a pilotos españoles y portugueses para que le marcaran el rumbo. O sea, ¿qué mérito tiene eso? Sí, en fin. Bueno, para despedir a Álvaro de Bazán, decir que Cervantes lo menciona como el padre de los soldados, que viene a ser un poco lo que habíamos hablado antes, de en plan, ostras, este señor que bien trataba a sus soldados, a sus gentes, y yo creo que lo mejor es finalizar con los versos que le dedica a Lope de Vega, que me parecen insuperables y que los tenemos en la Plaza de la Villa en Madrid, en la estatua que hay en el pedestal, ¿no? En el pedestal de la estatua que tiene Álvaro de Bazán, viene a decir: el fiero turco en Lepanto, en la tercera el francés, y en todo el mar el inglés, tuvieron de verme en espanto. Rey servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada. Mejor imposible. Lope tenía realmente el don de acertar. Exactamente, porque yo he leído también de Góngora y bueno, pues sí, tal y cual, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Don Luis, no. Es que, insisto, no es extraño porque Lope de Vega sirvió a las órdenes de Bazán en las terceras y todos sabemos que Cervantes estuvo en Lepanto. O sea, es que además lo bueno es que esta gente sabía de lo que estaba hablando. Góngora no. Lo conocía. Góngora nunca había prestado servicio de armas, ni había embarcado, ni tal. Pero no es la opinión de un literato que está queriendo hacer la pelota. No. Es la opinión de gente que había combatido a sus órdenes y que había visto cómo se hacía todo. Cuando Cervantes escribe El Quijote, y eso que está en la primera parte, Bazán llevaba ya 12 años muerto y además la familia había caído en desgracia. No estaba haciendo la pelota a nadie, estaba contando lo que sentía. Además va a mitad de una historia, la historia del cautivo. Y a Lope lo mismo, no está haciendo la rosca a nadie para que le caiga, no, está contando lo que ha visto, lo que siente. Mientras que, claro, lo de Luis de Góngora, pues es como, pues, más cortesano, más frío, más de que se ha enterado, pero leyéndolo, no lo ha vivido. Independientemente de que además
su estilo fuera más rebuscado, culterano y tal. Y eso es lo que pasa. Y lo gracioso es que no solo son estas referencias, sino constantes. Bueno, pues hemos llegado al final, Agustín. Pues vale. Pero antes vamos a hablar de la bibliografía, ¿te parece? Ah, sí. Pues bueno, ya sabéis que la bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina. Yo creo que para empezar, lo primero es hablar de tu libro, Álvaro de Bazán, Capitán General del Mar Océano, de Agustín Ramón Rodríguez González, por si alguien no se ha enterado. Bueno, Agustín, ¿qué nos podemos encontrar en el libro? Bueno, más o menos de lo que hemos hablado. Lo único que siento, y era por otro fallo de nuestros archivos, que el archivo de los marqueses de Santa Cruz, en donde yo hubiera querido mirar más cosas, no estaba accesible a los investigadores, porque había pasado de la familia Santa Cruz, de la Fundación Álvaro de Bazán, lo habían cedido al Archivo Histórico de la Nobleza, que está en Toledo ahora, en el antiguo Hospital Tavera. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues era un archivo familiar, una locura de papeles, no he podido esperar a poderlo consultar como yo hubiera querido para documentar mejor el libro. Pero vamos, y la única pena de que efectivamente su padre, sus descendientes, su hermano menor también hubieran merecido buenas biografías. Bueno, todo se andará. Todo se andará. No hay que gastar toda la pólvora. En fin. También mencionar la existencia de... Hay otra... Yo quiero mencionarla porque es que no hay muchas, ¿eh? O sea, tú mencionaste una de 1943 y hay otra de Martín Hernández Palacio, que es un ejecutivo de aquí. Sí, de Madrid. Es un ingeniero que conoció el Palacio del Viso, se quedó maravillado y le pasó lo que a mí. Nos conocimos después, que se quedó asombradísimo de que no hubiera una biografía actualizada de Álvaro de Bazán. Sí. Y entonces el hombre, con la mejor voluntad del mundo, y hay que decir que para no ser profesional de la historia con mucho acierto, pues hizo una biografía de Bazán que me encontré en el Viso cuando fui, no tenía en la biblioteca. El problema es una edición muy pequeñita, muy limitada y que ha circulado muy poco, pero de gran valor. Ha habido algunas informaciones que me han venido muy bien. Yo la tengo, o sea, ya te digo que es increíble, o sea, hay que decirlo claramente, ¿cómo es posible que este señor hasta hace unos años no haya tenido prácticamente biografía? Es que me parece alucinante, o sea, es como decir que ¿cuántas biografías hay de Nelson? ¿200? ¿300? No sé. No, pero hablas de eso, se la ha rescatado hace nada. Hace nada. Y todavía faltan muchos más por rescatar y que nadie hace nada y nadie se molesta. O sea, es algo... Pero yo creo que vuelve a ser eso la envidia española. Es que fastidia celebrar que ha habido grandes tíos y grandes personas. Pues esto, para todos los oyentes, que se den cuenta de todo. También es una oportunidad porque hay un campo enorme sobre el que trabajar. Ahí lo dejo, ¿no? Mire, te confieso un secreto. Y por no ceñirme exclusivamente a marinos. Formo parte del equipo de investigación sobre el liderazgo militar. ¿Sabes lo que un buen amigo, profesor de universidad, está queriendo hacer ahora? Porque no existe. Una biografía de Castaños, del general Castaños, el vencedor de Bailén, que no hay ninguna biografía. Por lo visto, derrotar a un ejército francés en la época de Napoleón no tenía ningún mérito. El primero que le derrota en campo abierto. Pero eso no tenía ningún mérito. Ahora, eso sí, no sé cuántas biografías hay de tíos que eran unos absolutos cantamañanas, que no cosecharon más de fracasos, pero que por lo que sea no se sabe qué morbo tienen y qué interés tienen. Pero resulta que el tío que lo primero consigue hacer prisionero a todo un cuerpo de ejército francés en batalla en campo abierto, eso no tiene mérito. De verdad, somos sorprendentes, en serio. Somos la leche. Como poco. Bueno, pues para coger moral, tenemos otro libro tuyo
victorias por mar de los españoles, donde se habla precisamente de la batalla de San Miguel. Y allí, el que no tenga moral para meterse en todas estas cosas, joder, pues ahí va a coger moral por fuerza, es necesario. No, sobre todo, mira, puede parecer una cuestión de frikis, de historiadores militares o de gente que nos gusta las batallitas y la historia. Pero yo creo que va más allá. Y eso lo suelo decir en mis trabajos. Una parte de por qué no nos gustan los hechos positivos es la envidia, no reconocer méritos en nadie. Y otra parte también muy española es que nos sentimos muy a gusto diciendo todo esto es un desastre, no tiene solución, no merece la pena. No. Eso sería ser muy honrados, fustigarse. La clave está en, como no hay remedio, como no tiene solución, como no merece la pena, yo voy a hacer lo que me parezca. Porque no voy a empeorar este negro cuadro que acabo de describir. En el fondo es la excusa perfecta para no trabajar, para no esforzarse, para no mejorar las cosas. Es decir, si siempre hemos sido un desastre. Yo no voy a estropear nada, si ya estaba todo estropeado desde el principio. ¡Qué bien! Eso es lo malo. Uh-huh. Cuando te están poniendo ejemplos, te lo están poniendo delante de los ojos, de gente que incluso en unas condiciones tremendas consiguió lo que consiguió, te están picando para que tú hagas algo. Es curioso, nos encanta. Estrenan una película sobre los conquistadores de América y vuelven a sacar la historia de Lope de Aguirre. Anda, que no hay historias 100 veces más bonitas, más tal, de toda la conquista, exploración y colonización de América. Pero no, lo que nos mola es el psicópata medio loco. O sea, algo nos pasa. Ojo, que no, yo no he visto la película y puede ser buenísima, pero otra vez la elección de una temática un poco rara. En fin, ¿por qué no buscan la de Núñez de Balboa? Que es una historia súper bonita. En fin. Bueno, y como no, pues ya que estábamos hablando de Álvaro de Bazán, pues el libro de Antonio Luis Gómez Beltrán, que lo hemos mencionado varias veces aquí. Antonio, te mandamos un saludo desde aquí. Y las terceras, Batalla Naval de San Miguel. Bueno, ahora sí hemos llegado al final y tenemos que dar las gracias también a nuestro mecenas NG, que bueno, pues gracias a él pues hemos podido producir este podcast. Y sin más, vamos a despedir a Agustín Ramón Rodríguez González, doctor en historia y académico de la Real Academia de la Historia, miembro, ¿no? Y bueno, que ya habéis visto que es bastante prolífico. Anda ya pues, preparando la 36 publicación, el 36º libro. Bueno, el que tengo ahora mismo, que acabo de corregir pruebas, es uno justamente para una gran editorial sobre pues una docena o así de grandes marinos españoles bastante olvidados, de los que muy pocas veces se recuerdan ni siquiera su nombre, y que sin embargo fueron trascendentales en un momento u otro, y de los que nadie habla, o es muy raro oír hablar. Pues a sacar como has dicho, de todas las épocas, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. A sacar gente del olvido, sí señor. Bueno, el que les habla Gojix_Salduero en Twitter. Me sigue Agustín y me ve las cosas madridistas y tal, en fin. Y bueno, que a todos nosotros nos podéis seguir. Si no os gustan esas cosas, bueno, pues os gusta la historia, os gustan estas batallas, os gustan estas temáticas, pues sin duda seguid nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Google+, en Pinterest. Estamos también en un canal de Telegram y estamos en YouTube. Y recientemente
tenemos cuenta en Instagram, que no sé para qué lo querremos, pero oye, la tenemos y vamos a sacar información por ahí también. Bueno, pues nada, hala, a despedirse, Agustín. Muy buenas noches y muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Venga, agur. Semper Fidelis.